¿Valdrá la pena comprarse una freidora de aire? ¿Es práctica? ¿Es saludable? ¿Será realmente útil? ¿Y cocina tan rápido como dicen? Bueno, hoy te vengo a mostrar y vamos a abrirla juntos y probar juntos. Sí, yo te voy a mostrar 3 o 4 recetas súper fáciles para tratar de chequear si realmente vale la pena tener una en tu casa. Aquí está nuestra super freidora de aire. Tiene acá, viene cubierta por esto, un super tergopol, y abajo en la base también tiene un tergopol y vienen 2 cajas. Antes de empezar a usarla tenemos que retirar todos los plásticos que contenga y tenemos que ponerla a funcionar sin nada dentro. Pasarle un trapito húmedo solamente y ponerla a funcionar durante 15 minutitos sin nada. Vamos a terminar de sacarle los plásticos y creo que no le quedó nada más. Vamos a abrirla. Acá está esto, vamos a conectarla. Hizo un bip y apareció el botón de encendido en la pantalla digital, así que vamos a presionarlo a ver qué pasa. Chan, bueno, ok, y vamos a presionar otra vez. Así comienza. Eso significa que durante 18 minutos, según entiendo, va a estar a 200 grados funcionando. Para que salga el olor a nuevo, la idea después es abrirle y que se termine de limpiar. Vamos a ver los accesorios con el que viene, porque esto no es todo. Nosotros, la marca que yo les estoy mostrando es Suono, que es una freidora de aire XXL, por así decirlo, ya que tiene 10 litros de capacidad. Así que tiene una capacidad para una familia de 4 personas, prácticamente podríamos decir. Y lo bueno que tiene es que no es la típica freidora de aire solamente con una bandejita antiadherente, que es la que yo puse adentro para que se caliente también, sino que trae cositas, trae accesorios, los cuales también queremos probarlos con ustedes en las siguientes recetas. Así que quédense hasta el final del video para ver cómo quedan estos resultados. Que conste que yo no la he ocupado nunca, así que esto esperemos que salga bien y que quede deliciosa la comida, pero vamos a probarlo junto con ustedes. Así que vamos a abrir un poquito esto. Acá tenemos una rejillita que es, creo que para hacer las carnes, los bifes, uno le pone acá arriba, entonces gotea a la otra bandeja. Obviamente nosotros tenemos ayudante, que conste. Vamos a leer un poquito del manual y mostrarles cómo armar todos estos accesorios para poder utilizarlos. Ya han pasado los 18 minutos, así que está listo. Yo le voy a abrir para que salga el olorcito a nuevo y te muestro cómo terminar de armar el accesorio para espiedo. Este accesorio, lo principal es el cosito del medio con el que se van a armar todos los accesorios, y este va adentro de la freidora de aire y lo que hace es dar vueltas. Así que así queda nuestro accesorio para espiedo con los pinchos hacia adentro. Este mismo accesorio, que es el eje central, por así decirlo, si nosotros lo pasamos por acá, tenemos que abrir. Este es el accesorio para hacer vegetales o papas, por ejemplo. Lo pasamos por el centro, lo ajustamos y también genera esto. En fusión espiedo gira y quedan unas papas perfectas. Pero también este eje lo vamos a utilizar para armar el accesorio para los palitos de brochets. Así que lo mismo, la idea es poner los dos, todo el accesorio, ajustamos. Y acá sí, lo que tenemos que hacer es los pinchos, que vienen ya junto a los pinchos para brochet, los vamos a poner así queda armado, se traban acá arriba y vienen para 10 brochets. Así que está espectacular. Vamos a ponernos manos a la obra y ver los resultados. Prueba número 1. Lo que hice es cortar una papa al natural con cáscara, la dejé, la condimenté un poquitito y la vamos a meter al cesto giratorio. Ponemos nuestras papas acá,
yo le agregué un chorrito de aceite de oliva y por eso abajo tiene la bandeja que va a recolectar cualquier cosita. Colocamos adentro. Vamos a prender. Ponemos la luz para que se vea papas y le damos al espiedo. Vamos a degustar nuestra prueba número 1, que son las papas. Así que vamos a romperla. Miren lo que es esto. Deliciosas. Se las podría dejar unos minutitos más, quizás para que queden más crocantes por fuera. Adentro están súper bien cocidas. Pero la verdad que esta prueba número 1 es aprobada. Y todavía nos quedan 2 pruebas más. Así que vamos a sacarle el jugo a esta freidora de aire y probarla realmente si sirve. Están riquísimas. Pasamos a la prueba número 2, que es un bife. Yo conseguí un estilo de carne tipo roast beef o aguja sin hueso y lo que vamos a hacer, yo le puse un poquito de sal y un poquito de ajo en polvo en la rejilla para que esto se dore y directamente va a una altura de 1 centímetro para que la grasita pase a la bandeja recolectora. Y le voy a hacer en 200 grados. Vamos a probar con 16 minutos. Le damos encendido y dentro de unos 8 minutos veremos si no es necesario girar nuestro trozo de carne. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra segunda prueba. Yo le puse 16 minutos y luego le agregué otros 4 minutos, así que en total 20 minutitos y salió a punto casi cocido ya. Está buenísimo. Se quedó súper crujiente por fuera con la sal y un sabor espectacular, así que prueba 2, totalmente aprobado para hacer bifes así, inclusive más gorditos. Y bueno, ahí con el tiempo tendrán que jugar, depende el punto que le gusta a ustedes de la carne. Pero está espectacular, así que un 10 para las carnes. Esta es la prueba número 3 y quería probar este accesorio para hacer brochettes. Así que tengo unos pedacitos de pechuga de pollo condimentados, un poquito de cebolla y morrón o pimientos. Pueden hacerlo con la carne que gusten. Vamos a combinarlos un poquito así. En total entran 10 brochettes acá. Yo estaba en duda si comprarme o no comprarme, si será que me sería útil, si sería realmente saludable, si sería práctico, y me la han regalado, así que bueno, por eso la estamos probando con ustedes. Probando el regalito nuevo. Vamos a poner nuestros brochettes. Yo lo que voy a hacer es bajarle un poquito la temperatura. De este lado bajamos la temperatura. Yo le voy a poner en 180 grados. Y vamos a ponerle de tiempo 12 minutitos. Vamos a ponerle. Y le damos al espiedo. Vamos a degustar nuestra tercera prueba, a ver cómo ha quedado estos super brochettes. Increíble, la cebolla y el morrón súper cocidito. Y el pollo en su punto justo, porque no está ni demasiado seco y adentro está un poquito jugosito, así que está ideal. La verdad que te soluciona la vida poder preparar esto en literalmente menos de 20 minutitos. Armás las brochettes, las metes adentro y te olvidas, te solucionas almuerzo, cena, la verdad. Realmente hemos hecho estas 3
pruebas hoy y la verdad que súper aprobada. Nos va a quedar pendiente probar con ustedes cómo salen los postres, algo de bizcochuelos, algo de frutas, pero en un próximo video les estaremos mostrando. Y obviamente suscríbete a mi canal si te han gustado este súper video. Obviamente este es un video diferente, yo suelo hacer videos de recetas sin gluten, recetas keto, pero bueno, también hay que probar cuando tenemos juguete y chiche nuevo en nuestra cocina. Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.